Ya, entonces, buenas tardes de nuevo con todos. La sesión pasada ya hemos trabajado. Sería bueno que vayan ubicándose donde están sus grupos, porque vamos a trabajar con los mismos grupos ahora. Tenía que haber terminado para hoy la misión, visión, por lo menos, ¿no? Misión, visión, por lo menos. Objetivos estratégicos, entiendo también. ¿Ya? Con la finalidad de que eso nos sirva de base para la actividad 2, que es lo que vamos a trabajar hoy día. ¿Ya? Entonces, de repente hasta le vamos a tener un tiempo adicional para poder terminarlo después. Entonces, el día de hoy lo que vamos a trabajar es diseño de puestos. O sea, ya habíamos trabajado en la sesión pasada los procesos que vamos a trabajar dentro de lo que respecta a la gestión de recursos humanos como sistema de gestión. Dentro de ellos, uno era el subproceso de gestión del empleo, ¿ya? Y en gestión del empleo, uno de los puntos a tratar era los perfiles de puestos, ¿sí? Entonces, acuérdense que cada proceso siempre tiene un producto, ¿no es cierto? Entonces, el producto de este subproceso va a ser el perfil del puesto. Entonces, hoy día tenemos que salir con un perfil del puesto. También vamos a ver el tema de gestión por competencias y como producto va a tener el diccionario de competencias de la empresa que hemos elegido y alguno que otro perfil de puestos donde nos alcance a hacer, vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, vamos a iniciar primero con qué es el análisis de puestos. Entonces, habíamos dicho, si yo no tengo claro cuál es el perfil del puesto, si yo no tengo claro cuáles son las características, especificaciones del puesto, es un poco complicado que yo pueda trabajar más adelante los otros procesos, que son la selección, que son la evaluación de los trabajadores, la capacitación, planes de instrucción de carrera, etc. Entonces, es básico y es el punto inicial, el punto de partida, trabajar los perfiles de puesto. Y para esto se apoya previamente de una etapa que es el análisis. Entonces, el análisis no es un producto en sí mismo, sino es un proceso mediante el cual uno recoge información del puesto. ¿Sí? En introducción, son dos formas de gestión, ¿no? Una más jerarquizada, ¿no? Más vertical y una más horizontal, ¿cierto? Entonces, hay una noticia que dice periodo superaporte, ¿no? Se entiende que lo que ayuda o que hace más rápido una organización es eliminar la verticalidad en la estructura orgánica. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el análisis de puestos? Es un proceso, hemos dicho, pero que implica hacer una serie de etapas, que es la identificación del puesto, la descripción, la especificación, estándares de desempeño, relación con los demás puestos. O sea, en esta etapa nosotros recogemos toda la información del puesto de trabajo, las tareas de función, las tareas, las funciones, responsabilidades, ¿no es cierto? La complejidad, las condiciones de trabajo. El análisis de puesto va a depender de la información que nosotros necesitemos. O sea, puede tener muchas preguntas o puede ir enfocado solo a saber las funciones. Entonces, yo voy a determinar qué información necesito y en base a eso realizo mi proceso de análisis de puestos. Entonces, el que vamos a trabajar ahora es uno que procura ser completo, ¿no es cierto? Que nos va a dar bastante información, no solamente para la organización de trabajo, sino también en temas de seguridad y salud ocupacional. Claro, ahora, la descripción, digamos en lo tradicional, donde estaba la información de los requisitos del puesto,
era la descripción del puesto, que por mucho tiempo se llamaba el descriptivo del puesto, ¿no es cierto? Ahora eso ha evolucionado y tiene el nombre de perfil de puesto, ¿no es cierto? Entonces la información que se maneja cambia de nombre, cambia de forma, pero en esencia sigue siendo lo mismo. O sea, ¿dónde encuentro los requisitos del puesto? Ahora se llama perfil. Antes se llamaba descriptivo del puesto, descripción del puesto. ¿Y cuál es el proceso para recolectar la información? El proceso se llama análisis de puesto. Entonces, ahí muchas veces la gente se confunde y piensa que el análisis es un producto. Hay que entenderlo, lo repito, es un proceso. ¿Listo? Que me permite obtener información del puesto. Es desagregar el puesto en sus partes. Eso es el análisis de puestos, ¿no? Entonces, ¿a qué nos ayuda el análisis de puestos? ¿Sí? Con eso podemos conocer que los requisitos para el proceso de selección, que lo hemos dicho, nos puede servir de base para un programa de capacitación, ¿no es cierto? Porque vamos a probablemente conocer cuáles son las brechas entre lo que realmente necesito y lo que ya contraté, ¿no es cierto? También, obviamente, para el sistema de evaluación de desempeño, sino con qué comparo cuál es el desempeño exitoso, si no lo tengo mapeado antes. O sea, ¿cómo digo cuál es el debe ser, si no lo tengo claro? O sea, ¿con qué comparo el es versus el debe ser? Si no hay, entonces la evaluación va a ser un proceso subjetivo, ¿no? Me parece que este es bueno, este no me cae, no está bueno, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber ciertamente esta base. Y finalmente, el análisis de puestos también sirve para un proceso que se llama valorización de puestos, ¿ya? Que es en el que uno hace las escalas remunerativas, lo que se denomina gestión de compensaciones. ¿Por qué? Como yo aquí voy a saber la realidad del puesto, las funciones que tiene el puesto, yo puedo decir, este puesto debe ganar más por la complejidad de las funciones, a comparación de este otro que gana mucho menos. Entonces ya deja de ser el proceso del otorgamiento de las remuneraciones, deja de ser un proceso subjetivo, ¿no es cierto? Entonces, vamos trabajando algunos conceptos, por ejemplo el del puesto cargo. El primer concepto dice que es una unidad de organización, ¿no es cierto?, que consta de un conjunto de deberes y responsabilidades, lo que hace que se distingue de otros cargos. Otro concepto nos dice que es la descripción de todas las actividades desempeñadas por una persona que ocupe cierta posición jerárquica. Entonces, hasta ahí lo que vemos de común en ambos conceptos es que habla de deberes, responsabilidades, actividades. Entonces, ¿qué viene a ser el puesto? El conjunto de actividades que realiza, ¿no? Determinada, o que debería realizar la persona que ocupa un lugar, una posición en la estructura orgánica, en la jerarquía de la estructura de la empresa. ¿No? Entonces, ahora, no solamente eso hace que un puesto se distinga de otro, a veces hay similitud entre ellos también. Ahí está. Ese es el puesto, que es un conjunto de funciones, responsabilidades, actividades, funciones que debe realizar. ¿Listo? Y esas son las líneas jerárquicas. Esta línea horizontal quiere decir que están al mismo nivel. Esto quiere decir subordinación, ¿no es cierto? Ese es el método tradicional para la descripción del puesto, justamente lo que les comentaba, ¿no? Tradicionalmente se conoce como descripción. Ya vamos a ver que el perfil del puesto tiene el mismo contenido. El perfil del puesto tiene el mismo contenido, solamente que ha cambiado de nombre, ¿no? Entonces, podemos ver en la descripción del puesto está el nombre, la posición, la misión del puesto, que antes se llamaba objetivo general del puesto, las tareas o atribuciones del puesto. Entonces nos da una idea de qué se hace en ese puesto, cuáles son las funciones que se deben realizar. En la especificación del puesto, lo que va son los requisitos, ¿sí? O sea, los estudios, la experiencia, los conocimientos técnicos
idiomas, etcétera, que se requiere para cumplir el puesto. De repente lo vamos a ver más adelante, pero por si acaso lo comento desde ahora. Cuando hacemos los requisitos del puesto, no es en función a lo que yo creo que debe ir, sino que, por ejemplo, digo, si la función es firmar los estados financieros, ¿no es cierto? Es una de las funciones. Y el puesto es contador, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería el requisito en formación académica? ¿Podría poner ahí un abogado? No. Tiene que ser un contador público colegiado. ¿Listo? Probablemente está habilitado, porque si no está habilitado no podría firmar los estados financieros. Si es alguien que firma planos, tendría que ser la persona competente, ¿no es cierto? Si es alguien que hace dictámenes legales, ¿qué tendría que ser? Un abogado. Entonces, yo no digo, creo que debe ser un abogado porque quiero, sino porque en el proceso del análisis de puestos pude identificar algunas funciones que a mí me hacen pensar que la persona idónea que ocupe este puesto debe tener tales características o especificaciones. ¿Listo? Entonces, mientras en la primera etapa, que es la descripción del puesto, voy poniendo las funciones. En resumen, descripción, funciones. Y especificación, requisitos. ¿Sí? Nos falta una parte que es la parte inicial, que es la identificación del puesto, que ahí van los datos genéricos del puesto, como qué nombre tiene, cuántas personas ocuparían ese puesto, si tiene personal a cargo o no, etc. Eso ya cada uno lo va definiendo según sea el caso. Sí, este contenido de la descripción, ya lo van a tener. Me interesa que vayamos. Esta parte que dice nombre, nivel y otros datos que uno pueda requerir se llama en realidad identificación del puesto. ¿Ya? Entonces hay algunos autores que lo ponen así, todo dentro de descripción, y hay otros que lo separan y dicen no, identificación del puesto es como los datos que a mí me permiten saber si ese puesto, por ejemplo, es operativo, si es mando medio, si es a nivel gerencial, en qué ubicación, porque hay veces en que el puesto es en una sede distinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en identificación del puesto uno tiene que poner los datos que sean necesarios. Yo no puedo poner, por ejemplo, si mi empresa tiene una sola sede, no podría poner acá como pregunta sede. Sé que solo hay una, ¿no es cierto? Siempre, por ejemplo, las que sí van a ir son nombre del puesto, nivel jerárquico, personas que ocupan el puesto, dependencia o unidad orgánica a la que pertenece el puesto, ¿no es cierto? Bien, la misión del puesto, que en algunos casos de repente lo van a ver como objetivo general, actividad general del puesto o función general del puesto, es la razón de ser, ¿no? En forma sintetizada, la función central o genérica que se debe realizar en este puesto. En este caso nos dice conducir y trasladar al personal a diferentes lugares previos a los requerimientos de la dirección, realizar el respectivo mantenimiento del vehículo. Entonces, ya nos da la idea de que esto es un chofer, ¿no es cierto? Que conduce un vehículo para trasladar. Ahí podríamos mejorar algunas cosas, pero ahí está el ejemplo, ¿no? La idea. Y las tareas o funciones, y aquí hay que aclarar, y lo vimos la sesión pasada, hay una diferencia entre tarea, actividad y función, ¿no es cierto? La tarea es algo más, digamos, la unidad más corta. Varias tareas hacen una actividad, varias actividades conforman una función. ¿Ya? Entonces, vamos aclarando eso también. Y bueno, aquí es la segunda parte, pero en otro modelo sería la tercera, que es la especificación del puesto. De ahí van los requisitos intelectuales, físicos, responsabilidades, condiciones de trabajo, ¿sí? Pero esto ya es como el resumen, ¿no? Hay una etapa previa en la que uno obtiene información del puesto. En la descripción de puestos, cuando hacemos el proceso de análisis de puestos, nos va a dar tanta información
que ahí nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que algunas veces una misma función está en dos puestos. Y eso, ya preguntando, uno se da cuenta de que eso ha evidenciado en algunos momentos algunos conflictos dentro de la organización. Entonces, también uno que identifica ahí, que hay veces algunas funciones o algunas actividades no están claras o están en el aire. Por ejemplo, hay una función que debe hacerse sí o sí. Se me ocurre programar el examen médico de un trabajador, ¿ya? Y no se sabe si es el asistente de selección, que es la última etapa del proceso de selección probablemente, o lo debe ser el asistente social. Entonces, y a veces uno cuando levanta la información, puede ser que, como ninguna de las dos quiere hacerlo, ninguno de los dos o las dos quiere hacerlo, no lo van a poner como una de sus actividades cuando tú les preguntes, ¿no? Y cuando tú analices el proceso, te vas a dar cuenta que ahí hay que hacer esa actividad o esa función. Entonces tú ya vas a tener que determinarse a quién debes darle esa función. Entonces te vas a dar cuenta de las cosas, o que una misma función está en dos puestos, y en algunos casos que nadie ha puesto como su actividad. ¿Por qué? Entonces por eso genera conflicto. Entonces, cuando una persona no lo hace, dice, debió hacerlo ella, pero yo le estoy ayudando, ya estoy harta. ¿Por qué? Porque no se ha fijado esto. Entonces, esos problemas de delimitación de funciones surgen y se originan porque no se ha hecho este proceso. Entonces, las personas hacen las cosas más como que porque alguien le dijo que tenían que hacer y poco a poco va aprendiendo mientras están en el puesto. Entonces, hacer este proceso de levantamiento de información, que es el análisis de puestos, nos va a permitir eliminar, reducir ese tipo de inconvenientes que surgen cuando no se ha organizado bien el trabajo. Entonces, acuérdense que esto es gestión del empleo, ¿se acuerdan? Esto nos va a permitir administrar bien el trabajo. Ahora, también podemos hacer gestión por competencias, es decir, ahora el perfil ya no solamente implica lo tradicional que hemos dicho, identificación del puesto, descripción del puesto y especificación del puesto, que repasando es identificación, los datos generales del puesto, la descripción son las tareas o actividades del puesto y la especificación, los requisitos que debe tener la persona que pueda cumplir a cabalidad las funciones. Entonces, también en este proceso, dependiendo del tipo de gestión que se haga, si hacemos gestión por procesos, ¿qué debemos poner en el perfil del puesto o en esta etapa del análisis de puestos? ¿Qué procesos tiene a su cargo? ¿Y en qué procesos participa? Si hacemos gestión por competencias, ¿qué tenemos que determinar aquí en esta etapa? ¿Qué competencias son las genéricas o cardinales o transversales? ¿Qué competencias son por familia de puesto? ¿Y qué competencias son específicas? Ya sé que eso no lo hemos trabajado, pero lo vamos a trabajar. Lo que quiero que quede claro es que dependiendo del tipo de sistema de gestión que trabajemos en la empresa, tenemos que también levantar la información acá. Como les decía, si es por procesos que tengo que levantar en esta parte, en esta etapa, ¿qué procesos están a cargo de ese puesto? ¿Y en qué procesos participa? Si utilizo gestión por competencias, ¿qué competencias son del puesto? ¿Listo? Entonces, trabajar en un enfoque por competencias nos va a permitir conocer mejor o predecir la conducta de los trabajadores. O sea, el problema es que a veces no se sabe trabajar el tema de las competencias. Cuando realmente se hace un trabajo de gestión por competencias, sí nos permite predecir la conducta de los trabajadores. Entonces, eso lo vamos a ver porque vamos a trabajar solo competencias después de esto. Pero aquí hay algunos de los enfoques por competencias, de las competencias, entiendo yo, cardinales o estratégicas de cada una de estas empresas, ¿cierto? ¿Y a qué uno atribuye estas competencias genéricas, transversales o estratégicas? ¿A qué debería estar alineado esto? Ahora que hemos trabajado la semana pasada. La misión y visión, ¿se acuerdan? Eso decíamos.
Si lo que yo quiero, y digo respeto por la, no sé, pues, si yo me he puesto en la visión, habíamos dicho que era era una empresa, creo que hacía instalaciones, ¿no? O ya una empresa que deja correspondencia. ¿Cuál debería ser su visión? De pronto es hacer todas sus entregas a tiempo, ¿no? Todas. Entonces, ¿cuál sería la competencia o el valor o la competencia estratégica que debería estar? La gestión del tiempo, puntualidad, dijimos, algo así del ejemplo. Igual, cada uno determina o define sus competencias genéricas en base a lo que uno va alineando lo que es su estrategia de negocio. Entonces hay algunos ejemplos ahí de esas empresas y sus respectivas competencias cardinales o estratégicas. Justo lo que les comentaba, ¿no? Entonces, ¿cómo identificamos las competencias estratégicas? En base a la misión, visión, valores. Normalmente son los mismos valores que se convierten luego en competencias genéricas estratégicas. ¿Ya? Este es el caso de Urtusa, ¿no? Visión. Lo que queremos es consolidarnos como una empresa líder en el transporte de pasajeros por medio de un servicio innovador y de calidad, basándonos en la calidad profesional y personal de nuestro equipo. La permanente renovación de nuestra flota y terminales, actuando de acuerdo a nuestros principios y valores. Su misión es ofrecer un servicio de calidad de transporte de pasajeros y estrategia oportuna de encomiendas, ambos de una manera confiable, segura, con una atención personalizada. De esta manera buscamos lograr satisfacer las necesidades de nuestros clientes y colaboradores, las expectativas de rentabilidad de nuestros accionistas, actuando con responsabilidad hacia la sociedad. Entonces, para poder lograr esa visión, ellos consideran de que hay que tener como valores trabajo en equipo, respeto y buen trato a las personas, seguridad y confianza, innovación permanente, profesionalismo, responsabilidad con la sociedad. Lo vamos a ver luego, pero lo voy a tratar desde ahora. ¿Qué es eso de competencias genéricas, competencias estratégicas o transversales? Son aquellos requisitos que yo voy a exigir a todos los trabajadores. ¿Sí? Entonces, todos los trabajadores deben tener eso, porque si tienen eso, tienen mi forma de pensar, tienen mi visión. ¿Listo? Entonces, si te das cuenta, está alineado, porque dice respeto y buen trato a las personas. ¿Dónde está eso? Donde digo un servicio de calidad, basándonos en calidad profesional y personal de nuestro equipo. Ahí también está el tema de trabajo en equipo. Dice permanente renovación de nuestra flota. Ahí abajo está, creo que es innovación permanente. ¿Sí? Entonces, yo traduzco mi visión en competencias genéricas. ¿Listo? Perfiles de puesto, roles y competencias de un gerente. ¿Qué es un perfil de puesto? ¿Sí? Es un documento que nos sirve ya para el proceso específico de selección. Entonces, mientras que el análisis queda un proceso. ¿Para qué? Para recolectar información. El perfil de puesto ya es un documento específico que sirve para el proceso de selección. ¿Qué describe? Los requisitos necesarios. Si se acuerdan, en el enfoque tradicional habíamos dicho que los requisitos, ¿dónde están? Identificación, descripción o especificación. Especificación. ¿Sí? Establece la relación entre las funciones del puesto con las competencias personales. ¿Sí? Bueno, eso hemos dicho también, las competencias o requisitos deben estar alineadas a las funciones que se realizan. Y ahí tenemos un modelo de un perfil por competencias, donde están las funciones, conocimientos, habilidades, ¿no? Entonces, a un director de recursos humanos se le exige como funciones que dirija, supervise, controle el reclutamiento, selección, planeación de la capacitación, ¿no es cierto?, actividades de apoyo en la oficina. Y para eso requiere como conocimientos, administración de personal, reclutamiento,
Ley Federal del Trabajo, que en realidad me parece que este es un autor mexicano. Habilidades, aplicación de pruebas, técnicas psicológicas, o sea, está relacionada a los conocimientos, las actitudes que debe tener un director de puesto. Entonces, ¿yo cómo llego a este punto? Porque primero he tenido que analizar las funciones. En base a ellas yo he podido determinar que para hacer bien esas funciones se requieren estos conocimientos, habilidades o actitudes, ¿no? Y luego viene ya el perfil del puesto. Entonces, vamos a repasar. Es para apagar el monitor. Bien, lo que hemos trabajado hasta ahora es el perfil de puesto. ¿Para qué nos sirve? Perdón, el análisis de puesto. ¿Qué es? Primero hemos dicho es un proceso. ¿Para qué? Para dividir el puesto en sus partes, que son básicamente tres. ¿Cuáles son? Identificación. El perfil del puesto tiene identificación del puesto. ¿Cuál es el otro? Descripción del puesto y especificación del puesto. ¿Qué es identificación del puesto? Ojo que esto nos permite a nosotros construir nuestro cuestionario en el proceso de análisis. Ahora, el análisis de puesto, en el proceso de análisis de puesto uno puede utilizar diversas técnicas y herramientas. Las técnicas pueden ser la observación, el cuestionario o la entrevista. ¿Cierto? Esas son las observación, cuestionario. Puedes utilizar solo uno o puedes utilizar un método mixto. ¿Sí? Se recomienda que sea un proceso mixto. ¿Listo? Ahora, luego de eso, ¿qué tenemos? Las herramientas, ¿no es cierto? Que va a depender de qué técnica utilizo. Si utilizo la observación, tendré que tener una ficha de observación, un cuaderno de observación, según sea el caso. Si es cuestionario, ¿qué tendrá que ser? La encuesta, ¿no es cierto? Y si es entrevista, mi hoja de entrevista modelada. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la técnica, yo utilizo la herramienta. ¿Listo? Entonces, normalmente yo, ¿qué quiero saber en mi identificación del puesto? Aquellos datos generales del puesto, que me permitan a mí tener una idea, ¿no es cierto? El nombre. ¿Qué preguntarían ustedes? Nombre del puesto, ¿no es cierto? Para saber qué nombre tiene el puesto. Y a veces hay nombres raros, entonces no me va a dar todavía una idea de qué es, ¿no es cierto? Después del nombre del puesto, ¿qué preguntarían? Cantidad de personas en el puesto, ¿sí? Cantidad de trabajadores en el puesto. ¿Qué más?
Esto sí se hace en medida, esto es ad hoc, o sea, tú te haces tu instrumento. Esa parte, sobre todo, la identificación. ¿Qué más? ¿Qué otros datos yo tendría que saber para tener una idea del puesto? ¿Qué más? Vamos. ¿Dónde está ubicado? ¿No podría ser? O sea, ¿en qué gerencia? ¿Puede ser o no? Sí, ¿no es cierto? Entonces, ubicación en el organigrama puede ser. Categoría ocupacional. Es decir, hay algunos que pueden ser obrero, empleado, supervisor, analista, ¿sí? Analista senior, superintendente, ¿no es cierto? Etcétera. ¿Qué más? Bueno, puede llamarse ubicación en el organigrama, también podría llamarse área, departamento, sección. Es decir, en identificación del puesto, yo voy a hacer todas las preguntas que considere necesarias, para poder entender o tener una idea general del puesto. Todavía no de sus funciones, solamente una idea general del puesto. ¿Listo? Ahí puedo hacer N preguntas, ¿no? Si tiene a trabajadores a cargo, quién es su jefe inmediato, quiénes son sus pares, a quién reporta, etc. ¿Listo? Luego pasamos a descripción del puesto. En la descripción del puesto, ¿qué hemos dicho que debemos tener? ¿Qué va en la descripción del puesto? Descripción del puesto. ¿Qué? Las funciones, ¿no es cierto? Y ahí yo podría ordenarlas por las que son diarias, las que son semanales, las que son mensuales y las que son esporádicas. Algo básico acá, ¿ya? Como esta es una etapa en la que yo levanto información, yo debo preguntar aquí mínimo 4 preguntas que son respecto a lo que hacen, ¿no es cierto? Ahí yo pregunto, o debo preguntar, ¿qué hace? ¿Cómo? ¿Cómo hace? ¿Cierto? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y ocasionalmente, cuando corresponda, ¿por qué? ¿Para qué? Estas preguntas, cuando tú digamos dices, qué tontas esas preguntas, pero si tú realmente quieres levantar información, tienes que saber eso. Pues va a pasar que cuando tú estás levantando la información, el trabajador le dices, bueno, si es que utilizas la entrevista, vas a empezar a preguntarle, ¿no? ¿Y qué funciones realiza? Por ejemplo, si le dices a un trabajador, bueno, digamos estibador, bueno, yo levanto las cosas, ¿no? Las echo el hombro y las cargo. Entonces dices, ¿cómo? ¿Cómo que cómo? Cargando, está diciendo. Yo cargo, ¿cómo? Cargando. Pero lo que tú quieres que llegue es el procedimiento, flexionando las rodillas, por ejemplo. Tienen que flexionar las rodillas para levantar peso, ¿cierto? ¿No? O siguiendo un estándar de seguridad, de pronto podría ser. ¿Cuándo? Ahora, ¿por qué cuándo? Porque hay actividades que no son siempre. Hay actividades que son solo al inicio. Entonces yo tengo que tener una idea genérica de lo que se hace en el puesto. Cuando yo levanto bien esta información, puede ser que los trabajadores se vayan, pero yo tengo la información de cómo se hace el trabajo. Y no voy a sufrir decir, pucha, se fue, y ahora, ¿cómo hacemos con el que viene? Si tú levantas esta información, tú sabes cómo se realiza el trabajo. Y no va a haber lo que dicen, algunos son indispensables. Claro, cada uno tiene una actitud distinta frente al trabajo, pero si tú tienes claro qué debe hacer, cómo, cuándo, por qué. Ahora, te dicen por qué y para qué, eso es obvio. Hay veces que sí es obvia la pregunta. Por eso estas dos sí son, siempre que el caso lo requiera, ¿no? O sea, no siempre.
información de todas las funciones, recién tengo una idea clara ya de lo que se realiza en ese puesto. ¿Sí? Recién tengo una idea clara. La tercera parte, ¿cuál era? La especificación del puesto, ¿no es cierto? Y ahí que van los requisitos. Y ahí sí, yo ya voy a tener que utilizar lo que les decía, ¿no? El detalle de las funciones para poder saber cuáles son los requisitos. El detalle de las funciones para poder saber cuáles van a ser los requisitos. Adicionalmente a ello, en alguna etapa ustedes van a tener que poner, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? ¿Cuáles son las responsabilidades que tienen? ¿Respecto a qué? Responsabilidades respecto al dinero, respecto a personas, respecto a información. O sea, hay que empezar a determinar, a analizar todos los aspectos del puesto. Luego podemos incluir una etapa de seguridad ocupacional, ¿no? Y empezamos a preguntar, en ese puesto, ¿a qué te expones? ¿A ruidos? ¿No? Si trabajaba en maquinaria pesada, probablemente sí, ¿no es cierto? A temperaturas bajas, a temperaturas altas, a exceso de luz, a poca luz, a espacios confinados, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, y aquí ya uno empieza también, puede poner preguntas como qué procesos tiene su cargo, ¿no es cierto? En qué procesos participa, dependiendo de lo que tú necesites. Por lo general ese trabajo lo hacen, ¿cómo se llaman? Consultoras, ¿no es cierto? Normalmente. Entonces, por eso es que tú tienes que elaborar un cuestionario que básicamente debe tener esto, ¿no es cierto? Ahora, ten en cuenta que tú le preguntas al trabajador. Esto es digamos, levanta la información de acuerdo a lo que te diga el trabajador. ¿Qué va a pasar en ese proceso? Muchas veces el trabajador te dice funciones que ni hace. ¿Sí? ¿Con quién validas una vez que has llenado esto? Con el jefe inmediato, ¿no es cierto? Con el supervisor, jefe ya. Entonces con él ya empiezas a revisar si lo que ha dicho está bien o no. Lo mismo pasa con la especificación. Como tú le preguntas, ¿no? Ya sea en forma verbal si es que es entrevista y en encuestas si es que es el cuestionario, él te va a poner sus datos, ¿no es cierto? Le dices, ¿qué se necesita para el puesto? Si él es contador, debe decir contador. Si él es abogado, debe decir, acá se necesita un abogado. Y así. Entonces, a veces hay que explicarles a los trabajadores que tienen que tratar de poner lo que ellos creen que lo que debe tener la persona para ocupar el puesto. No es una pregunta de tú que estás ocupando el puesto, ¿qué características o especificaciones tienes? ¿No? En tu experiencia, formación académica, etc. De todas maneras, la especificación, lo que ellos contesten, debe ser referencial para ti. Tú debes revisarla sí o sí. ¿Listo? Entonces, toda la información que te da el trabajador, siempre después tienes que corroborarla. Y alguien diría, pero si todos vamos a estar corroborando, ¿para qué le preguntamos? Lo que pasa es que, así como hay cosas que el jefe sabe bien, hay cosas que el jefe no sabe de cómo se realiza el trabajo. Quien te va a dar la información de cómo se realiza el trabajo es el trabajador, porque lo hace todos los días. El jefe muchas veces no sabe. Entonces, cuando tú tienes implementas todo este proceso que es largo y un poco tedioso, vas a tener el know-how de la empresa en papeles, en información. Porque ahí está el cómo, ¿sí o no? De todos los puestos. Entonces, si haces bien este proceso, no es algo que lo puedes ir regalando para que todo el mundo lo vea, ¿no es cierto? Eso hay que aclararlo. Porque de aquí vamos a ir sacando información para temas de seguridad laboral, vamos a ir sacando para el proceso de selección, vamos a ir sacando para los mismos procesos, para los mapeos de procesos, porque acá está el cómo. Entonces, el análisis es una estrategia, es un proceso completo, que de ahí nos nutrimos para otros procesos y otros documentos. ¿Sí?
Entonces creo que más o menos quedaba claro. Y ahora vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, la semana pasada hemos visto, han hecho ustedes la visión, tendrían que haberlo terminado. Si no lo han hecho, les van a tener 5 minutos para poder reunirse igual y terminarlo, ¿ya? Y después de eso, quiero que al menos uno de estos cuestionarios sean llenados, ¿ya? Entonces, voy de todas maneras a abrir el archivo para que podamos verlo antes de darse, ¿verdad? Este es un cuestionario, ¿ya?, para hacer un proceso de análisis de puestos en el que inicialmente tú tienes que darle las instrucciones. Aquí hay que tener mucho cuidado. Los análisis de puestos pueden, en determinado momento, si uno no hace una buena comunicación hacia los trabajadores, puede malentenderse, ¿no? No tiene que decirles que es un proceso en el cual uno quiere saber o quiere conocer las funciones, quiere resolver problemas que existen a veces en la determinación de funciones o actividades. Entonces, a veces el trabajador piensa que es una especie de interrogatorio para despedirlo, entonces siempre hay que aclarárselo, ¿no? Entonces, aparte de aclarárselo, en la portada de tu instrumento tienes que explicar, ¿no?, de qué se trata tu instrumento, cuál es la razón de ser, para qué está hecho, ¿no?, y que definitivamente le solicita su apoyo. Entonces, como habíamos visto, en primer lugar tenemos la identificación del puesto, donde está nombre, área. Dice local porque en algunos casos sí se da de que hay locales, en otros casos. Si no es su caso, lo quita. Jefe inmediato, a quién supervisa, con qué otro puesto se relaciona o coordina, ascendido de o puede ascender a, número de personas en el puesto. Esto si es que hay una política de ascensos, ¿no es cierto?, en la empresa o de... Si no hay, ¿para qué le preguntas? Va a sonar a burla, ¿no es cierto? Por eso les decía, esta parte de identificación del puesto tú la haces a medida. Entonces la preguntas a mí. Horario del trabajador, especificar 10 horas. ¿Por qué? Porque sé que ahí hay diferentes turnos, diferentes jornadas, ¿no es cierto?, diferentes funciones. Aquí lo que yo quiero es que ustedes quiten y agreguen cosas. Me dice, por ejemplo, yo no voy a poner local porque solo hay uno. ¿Para qué lo pregunto? Yo voy a incluir procesos que tiene a cargo, porque sí me interesa saber qué procesos tiene a cargo, porque yo estoy utilizando estos mismos procesos, ¿no es cierto? Y ahí empezamos con la descripción genérica, que es el resumen de todas las funciones, que nosotros en el perfil lo conocemos como misión del puesto, ¿sí? Misión del puesto, que se desprende de haber llenado los cuadros de las actividades. Una vez que he llenado todas las actividades, puedo hacer una especie de resumen o la función central. Entonces, de todas maneras, le preguntas a él, o que te intente responder, cuáles son los aspectos más importantes del puesto. ¿Sí? Como en nuestro ejemplo, el del chofer, ¿no es cierto? Conducir una máquina para transportar a los trabajadores de un lugar a otro. Claramente, tranquilamente podría ser la descripción genérica de eso. La descripción específica del puesto, que están en los cuadros al final, se van a saber a través del llenado de unos formatos que son estos. En el que yo le pregunto, primero, la actividad que me va a describir es diaria, semanal, mensual o esporádica. Voy a poner una X donde corresponda. ¿Qué actividad realiza? ¿Cómo? ¿Por qué y para qué? Eso es opcional.
cuándo la realiza, dónde la realiza, con quién la realiza y cuánto tiempo le toma hacer normalmente esa función. Y así él tiene que llenar todas las funciones, o puede ser un llenado asistido, ¿no? Le preguntas y va llenando. Porque a veces las letras no se entienden, ¿no? Eso también hay que ver. Con eso yo voy a saber cuáles son las funciones. Aquí hay que tener otra cosa en cuenta. A veces el trabajador está tan metido en su trabajo que se olvida de que hay cosas que hace, porque son tan naturales que ni se acuerda. Entonces, ¿qué puedes hacer para ayudarte y que no se te pasen funciones? Dejarle una bitácora. O sea, decirle, ¿sabe qué? En esta hojita llene todo lo que hace durante el día. Entonces, que llene eso una semana sí, una semana no, una semana sí, una semana. ¿Ya? Entonces ahí va a poner todas las cosas que realiza, y como él piensa que eso es para que la gente sepa que no hace nada, va a poner todo lo que hace. Todo va a poner, todo lo que hace. No se le va a escapar nada, ¿ya? Porque él quiere aparentar que trabaja mucho. Entonces, cuando llegue esta segunda etapa en la que tú le dices, ya dime qué haces, cómo lo haces, te va a poner solo algunas y tú vas a contrastar y vas a decir, ¿sabe qué, señor? Ya, luego del cuestionario vas a una entrevista y le dices, usted en su bitácora ha llenado unas actividades que son estas que no me las ha detallado, por favor detállemelas, y ahí completas, ¿ya? Entonces eso también pasa, el trabajador te pone solamente las funciones principales y no te detalla todas, entonces eso te va a ayudar también. Bien, una vez que tienes todas las actividades, ya llenas eso ¿qué parte es? Tu descripción del puesto, ¿no es cierto? Pasas a la especificación del puesto. Y ahí empiezas a preguntar, ¿no? ¿En qué nivel de instrucción y capacitación son los requeridos para desempeñar el puesto? No le digo qué instrucción, nivel o capacitación tiene usted. Le digo el puesto. Digo, por favor dígame, según usted. Ya sabemos que siempre te va a poner, si eres técnico, te va a decir técnico, ¿ya? Entonces esto es referencial, Acuérdate que tú después lo tienes que modificar, ¿ya? No solamente la educación, que en algunos casos a este apartado le llaman formación académica, sino también la capacitación, si es que requiere alguna capacitación específica. ¿Por qué preguntamos si requiere una capacitación de la empresa? Porque hay veces que en el puesto o en la empresa se maneja un sistema específico. Entonces, yo puedo ser ingeniero en sistemas, pero si nunca me han capacitado sobre ese sistema que solo funciona ahí adentro, no lo voy a entender, ¿no? Tendré que tener al menos una inducción. Entonces, ya te va dando ideas de las características del puesto, ¿no? Y también te alimenta información de lo que debe ir en una inducción, si fuera el caso. ¿Cree usted que la experiencia mínima, ¿no es cierto? Acuérdate que eso está a modo de encuesta, ¿no es cierto? Por eso son preguntas al trabajador, ¿listo? La responsabilidad que recae sobre su puesto tiene responsabilidad sobre personas, sobre cuántas personas tienes que escribir. ¿Esa responsabilidad de esas personas es solo de usted o la comparte? Porque a veces son dos jefes, ¿no? A veces hay dos jefes que tienen un mismo equipo que trabaja. Sobre todo cuando se trabaja con guardias, ¿no es cierto? En jornadas atípicas. Entonces, ¿con quiénes? Entonces yo puedo decir, yo soy jefe de planta y tengo 100 personas a mi cargo. ¿Sí? Ese nivel es propio o compartida con otros. ¿Con quiénes? Con el jefe de guardia. Yo soy jefe de planta con el jefe de guardia. Mientras yo estoy de descanso, él asume la jefatura de la planta, ¿no es cierto? Tengo responsabilidad sobre qué bienes, computadoras, GPS, qué sé yo. ¿Esa responsabilidad es compartida o es solo yo me encargo de eso? Y ahí lo van llenando toda esa información, dinero, información, otros. Y ahí vamos con las condiciones de trabajo, ¿no es cierto? Las condiciones bajo las cuales dependen mucha iluminación, ventilación, limpieza, si hay situaciones específicas como frío, vibración, espacios reducidos, espacios amplios, húmedos, seco, mojado, etc. ¿No es cierto? ¿Dónde se desarrolla el trabajo? Y ya ahí le vas preguntando esto, aunque de repente te va a poner cualquier cosa, pero de todas maneras se lo preguntas según él. Por ejemplo, si es una secretaria, ¿no crees que requiere de digitar, si es que tiene muchos documentos que hacer con frecuencia casi siempre, ¿no es cierto?
Si es alguien que ve control de calidad, ¿no crees que palpar sería frecuencia, palpar siempre o casi siempre? ¿Listo? Y así sucesivamente, ¿no? Se van a analizar eso. Riesgos con enfermedades de accidentes. ¿A qué riesgos está expuesto? Cortes, quemaduras, conmociones, ¿sí? Y acá las destrezas o precisión que se requiere para el puesto. Se efectúa en la tarea, movimientos delicados, exigencias sensorio-motrices. Eso a veces dárselo al trabajador te va a poner cualquier cosa. De todas maneras, acuérdate que esto es referencial. Tú tienes que después hacer otro proceso. Y para esto, por ejemplo, sí o sí se requiere observación. ¿Sí? Para eso se requiere observación. En la mayoría de veces. Para tener una idea de las exigencias de estrés y precisión. Entonces, puede ser que ustedes me digan, ¿sabe qué? Yo no voy a necesitar eso porque yo tengo un área de seguridad, ya que ellos se encarguen de levantar esa información. Bueno, no hay problema, lo quitas de tu proceso de análisis. ¿Ya? Esta es una propuesta, acuérdense, completa, ¿no es cierto? Entonces, si a ustedes no les parece esto, simplemente se quita y aplican la información que realmente quieres, que mínimamente debería ser hasta lo que hemos trabajado en de pronto condiciones de trabajo, porque eso también lo dices, lo tienes que decir cuando contratas, ¿no es cierto? ¿Qué condiciones específicas está el puesto? ¿Listo? Exigencias mentales, y esto que ya lo había explicado hace un rato. Entonces, se van a juntar en los grupos. Miren, la idea es que ustedes lo apliquen, todo lo que están aprendiendo aquí lo lleguen a aplicar en la empresa donde están trabajando. Es la idea, ¿no?, de estudiar algo, poder aplicar los conocimientos que te imparten. Si tienes la posibilidad, en buena hora, y si no, todo lo haces como si fuera una empresa que tú estás creando. Yo creo que es mejor así. Eso ya depende de cada uno. Obviamente tiene más nota en la evaluación en el caso de las personas que de verdad lo van a aplicar en la empresa donde están, o que de verdad tienen un emprendimiento en el cual van a aplicar esto que van a ir aprendiendo. Entonces, hagan sus grupos, confórmense, ubíquense de acuerdo a los grupos que hemos trabajado la sesión pasada, para ya empezar. Quiero que tienen al menos uno, ¿ya? Voy a dar uno por grupo para que puedan analizar al menos un grupo, ¿ya? Y después de repente nos alcanza el tiempo, hacemos plenaria, y si no nos pasamos de frente a perfiles de puesto, ¿ya?